Buenos días, estamos en el Parque de la Lombardía, por fin tenemos un día de sol para iniciar un ciclo de aulas al aire libre, con el propósito de complementar la actividad docente que dictamos en clase. Hoy vamos a hablar de la prueba. La prueba es la actividad procesal destinada a crear la convicción judicial con respecto a los hechos invocados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas y que se realiza valiéndose de los medios establecidos por la ley. Este concepto de Palacio nos adentra en la temática que vamos a abordar. Es decir, que las partes, valiéndose de elementos objetivos, procuran demostrar la veracidad de sus afirmaciones o la falsedad de las afirmaciones de la contraria. De esta aseveración se desprenden dos derivaciones lógicas. En primer lugar, solo se prueban los hechos. El derecho, esto es, la normativa vigente, la jurisprudencia, la doctrina de los autores, solo se invoca, pero allí rige el principio iuris curia novit, es decir, que el juez conoce el derecho. El juez va a poder juzgar con absoluta independencia del derecho invocado por las partes. No obstante, rige, de acuerdo al Código Procesal Civil, artículo 156, apartado 9, la carga de invocar el derecho expuesto sucintamente tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. De todos modos, si la parte no lo hiciera, igualmente el juez tendrá que invocar y tendrá que juzgar de acuerdo a la normativa, al derecho vigente. Incluso, aunque las partes hayan invocado una norma distinta, una jurisprudencia que ya no se encuentra vigente o que no corresponde al caso, el juez siempre lo va a hacer en base a sus propios conocimientos. De todos modos, chicos, yo les aconsejo que cuando hagan una demanda o la contesten, siempre procuren ser cuidadosos en la invocación del derecho, porque puede que al juez se le pase, que no la conozca, que sea una jurisprudencia desconocida o que sea una norma que ha sido modificada o que por cualquier motivo el juez no la está teniendo en cuenta. Entonces, yo siempre les aconsejo que sean cuidadosos en la invocación del derecho, pero que quede claro, esto no es prueba. La segunda derivación es que debe producirse sobre los hechos controvertidos que a su vez sean conducentes para la resolución del conflicto. Intentaremos explicar esta condición recurriendo a ejemplos. Por ejemplo, Nicolás y Alejandro protagonizan un accidente en la esquina de San Martín y Uruguay de la ciudad de Tunuyán el día 27 de junio del 2024 a la hora 19:15. Ambos chocan en la intersección de esas esquinas. Entonces, Nicolás demanda a Alejandro invocando esta circunstancia que acabo de citar. Alejandro, al contestar la demanda, reconoce que efectivamente protagonizó un accidente con Nicolás el día 27 de junio del año 2024 a la hora 19:15 en la intersección de calles San Martín y Uruguay de la ciudad de Tunuyán. A ver, el accidente, ¿es un hecho controvertido? No, no porque está admitido por la otra parte. ¿Es necesario producir prueba con respecto al accidente? No, no. Ahora bien, Nicolás dice que el accidente se produjo porque Alejandro pasó el semáforo con luz roja. Alejandro responde que quien pasó con luz roja fue Nicolás. Entonces, ahí sí tenemos un hecho controvertido. Tenemos un hecho en que las partes no están de acuerdo y es ese el hecho que nos interesa probar, tanto a Nicolás para hacer valer su afirmación como a Alejandro para hacer valer la suya. Ahora bien, si hubiera una compañía de seguros citada y la compañía de seguros negara el hecho o negara que su cliente fue protagonista del mismo, entonces ahí sí nos interesaría probar que el accidente ocurrió y entre quiénes ocurrió.
Vamos a otro ejemplo, a un ejemplo diferente. Este, vamos a o sea, estamos hablando en este caso de una esquina semaforizada. Por ejemplo, un hecho que es inconducente. En esa esquina semaforizada, ¿quién circulaba por la izquierda y quién circulaba por la derecha? No nos interesa, porque quien tenía la prioridad de paso era el que estaba frente a la luz verde. Entonces, aunque tengamos un hecho controvertido sobre quién circulaba por la izquierda y quién circulaba por la derecha, ese hecho no es conducente, no cambia la responsabilidad del conductor que protagonizó el accidente. Entonces, es un hecho que no requiere prueba. Ahora bien, si no tuviéramos semáforo o el semáforo no estuviera en funcionamiento, sería esencial determinar quién venía por la izquierda y quién venía por la derecha. Entonces tendríamos un hecho conducente porque la ley de tránsito asigna prioridad de paso al conductor que circula por la derecha. En este caso sí sería un hecho conducente. Y si está controvertido, también sería un elemento de prueba indispensable. Por su parte, los medios de prueba deben ser pertinentes, posibles y no prohibidos por la ley. La pertinencia hace a la relación de causa a efecto entre la convicción que se pretende lograr en el juzgador y la idoneidad del medio elegido a tal fin. Por ejemplo, si el actor presentara un informe médico determinante de una incapacidad física que es atribuida a lesiones sufridas por él en un accidente de tránsito, el demandado podría negar esa incapacidad. En tal caso, la prueba idónea será una pericia médica para desmentir lo que dijo el médico que le otorgó el certificado al actor. Pero podría ser que el demandado también, que lo que el demandado negare sea la autenticidad del documento presentado por la contraria. Y en tal caso, debería recurrirse a, a un reconocimiento, debería citarse al médico emisor a un reconocimiento del documento. Y si éste no pudiera asistir, por ejemplo, porque ha fallecido, se podría recurrir a una pericial caligráfica para probar la autenticidad de la firma. Pero podría darse una tercera circunstancia. Supongamos que el demandado no negare ni la autenticidad del documento ni la incapacidad determinada en él, sino que negare la relación de causalidad entre el accidente y esa incapacidad real que está sufriendo el actor. Bueno, o sea, podría decir que esa incapacidad es preexistente al accidente. Bueno, en tal caso, la prueba idónea sería una historia clínica anterior al mismo que el demandado podría requerir a una institución hospitalaria pública o privada. La eficacia del ofrecimiento de prueba responde a una pregunta que tiene un mayor componente de lógica y de sentido común que de juridicidad propiamente dicha. El abogado se tiene que preguntar, ¿qué necesita probar? Y en base a la respuesta que se dé, elegir los medios de prueba adecuados. Dado que la respuesta generalmente no será simple, no va a bastar un elemento único de prueba, sino que se deberá crear una estructura probatoria compleja para probar cada uno de esos hechos que puedan ser controvertidos y que a su vez sean conducentes. Por ejemplo, tengo que probar que existió el accidente. La prueba idónea, en este caso, son las actuaciones policiales. Tengo que probar la mecánica del accidente, o sea, cómo ocurrió. Bueno, en este caso, también me sirven las actuaciones policiales, pero puedo recurrir también a una pericial mecánica o también al ofrecimiento de testigos de vista que hayan visto el accidente. Tengo que probar el daño físico. Bueno, el elemento idóneo es la pericial médica de la especialidad que esté relacionada con el daño físico que ha sufrido la víctima, por supuesto.
tengo que probar el daño psíquico, y el daño psíquico a través de una pericial psicológica. Tengo que probar el daño material, o sea, por ejemplo, la reparación del vehículo, los gastos de farmacia, en su caso gastos funerarios, gastos de hospitalización, de internación, etcétera, recurriré a documentos, a los comprobantes, a las facturas correspondientes. Tengo que probar el lucro cesante. Y bueno, el lucro cesante se prueba a través de operaciones contables que permitan comparar mis ingresos previos, anteriores al accidente, y los que he tenido después, la disminución que he sufrido a consecuencia del accidente. En tal caso puedo recurrir a documentación contable o fiscal, o bien a una pericial contable. Eh, lo importante, como dije al principio, es aplicar el sentido común, es aplicar la lógica a decir, quiero probar tal cosa y yo voy a tratar de convencer al juez con estos elementos que le voy a poner a su disposición. El abanico de posibilidades es inmenso, pero reitero, debe primar la lógica y el sentido común para que la prueba sea pertinente, necesaria, suficiente y no sobreabundante. Suele ocurrir que una de las partes exacerba la carga probatoria en uno de los componentes de la situación fáctica y descuida a otros u otros. Por ejemplo, aporta elementos de más innecesarios por sobreabundantes para acreditar el daño sufrido y omite probar la relación de causalidad con el hecho que atribuye al demandado.